que fue Rubén. Rubén es entrenador personal especializado en composición corporal. Entonces también nos dio muchas perlas, muchas recomendaciones bastante buenas que podemos aplicar en nuestro día a día. La primera de ellas es: el entrenamiento de fuerza es la base. ¿De qué? De todo. ¿Qué opinas como entrenador tú también de esto? Que totalmente de acuerdo. Al fin y al cabo, ya hablamos en el podcast, la fuerza es la capacidad fundamental de la cual derivan las demás. Es decir, resistencia, flexibilidad y velocidad son manifestaciones de la fuerza, tal y como dije en su día. Entonces, la fuerza es la base, porque la fuerza te ayuda a desarrollar el resto de capacidades que el cuerpo puede llevar a cabo. Y es base en todo. Nosotros aquí hablamos de salud, sobre todo, y como hemos enlazado antes de prevenir la salud, es que no hay forma mejor, o sea, no hay mejor forma de prevenir la salud que entrenando la fuerza. ¿Te puedes lesionar entrenando fuerza? Te puedes lesionar entrenando fuerza, porque utilizas carga, y cuando utilizas carga a veces fallas en técnica, fallas en, pues que te pasas en la carga que puedes levantar, y mucha gente se agarra a eso para decir: es que, claro, conozco a uno que haciendo un entrenamiento en el gimnasio se hizo daño, por lo tanto yo me voy a quedar en el sofá. Hombre, a ver. De todas maneras, se ha comprobado, hay estudios, ¿vale?, que en los que se ha visto que el entrenamiento de fuerza es uno de los deportes menos lesivos en comparación con otros con un componente más aeróbico, ya sea el fútbol, ya sean deportes de equipo, deportes de contacto. Eso se ha visto que son mucho más lesivos que el propio entrenamiento de fuerza. Y quien nos escuche de forma, pues, quien nos escuche de una manera continuada, sabe que una cosa que decimos tú y yo mucho es que el músculo es protector. Protector de todo, también. ¿Cómo trabajamos ese músculo? Con el entrenamiento de fuerza. Y nos ayuda, en mi campo, pues a envejecer de una manera mejor en personas mayores, ¿no? Por ejemplo, de cara a prevenir pues ciertas enfermedades, osteoporosis, y envejecer de otra manera. No es lo mismo tener una buena musculatura con los años que no haberla trabajado nunca. Y eso es a base de entrenamiento de fuerza desde el minuto 1. Hay una frase que leí el otro día con la cual estoy muy de acuerdo y es: no hay persona a la cual no le vaya bien el entrenamiento de fuerza, salvo que obviamente pues tenga una parálisis muy grave o por una circunstancia muy grave no pueda hacer ningún tipo de ejercicio. Pero por regla general no hay persona a la cual no le beneficie el entrenamiento de fuerza. Adaptado. Si es que al final es adaptarlo. Yo veo que personas jóvenes hoy en día se está poniendo bastante de moda y sí que lo van haciendo. Y luego hay como un foso de edad adulta de los 40 a los 60 que no se hace casi nada. Y luego la gimnasia para mayores, tienen pesas de 1 kilo, están sentándose y levantándose de una silla. ¿Qué están trabajando? Fuerza. Y el problema yo lo veo en esas de 40 a 60, ¿qué pasa? No, eso es para jóvenes, o no, yo es que todavía no soy tan viejo como para ir a la gimnasia de mayores del centro de al lado de mi casa. Yo creo que también tiene que ver las responsabilidades. Al fin y al cabo, de los 40 a los 60, como que al ser adulto, pues tienes muchas responsabilidades: el trabajo, la casa, la pareja, los hijos. Entonces, yo creo que también nos centramos en otras cosas y por lo tanto no le damos tanta importancia al entrenamiento. En cambio, cuando eres joven tienes menos responsabilidades y por tanto pues sí que puedes dedicar más tiempo al entrenamiento, y ya cuando eres mayor te das cuenta de todo lo que no hiciste anteriormente que te iba a beneficiar, y ahora es el momento en el que, vamos, tomas acción y dices: hostia, pues a lo mejor sí que me viene bien entrenar. Buenísimo eso, es verdad, no lo había yo pensado, pero sí que es uno de los puntos que puede ser que sea la causa de que esas personas, al tener más cosas, hay más probabilidades de que esas cosas sean prioridades. De hecho, hay una cosa en la que me he fijado en mi gimnasio: cada vez hay más personas mayores, de 60 para arriba, en la sala de pesas. Digo, hostia, pues, ojo, Sí. creo que el mundo está cambiando para bien en este aspecto. Pero es sobre todo a partir de esa edad. De luego, la edad adulta al final, como tienes tantas responsabilidades, tantas cosas que hacer, trabajo, hijos, planes de qué hacer, qué vivir, es como que eso no es tanto una prioridad y lo abandonas. Y muchas personas, hoy en día sí que está más mentalizada la gente de lo del pilates o trabajar ciertas, pues otras capacidades, pero de la fuerza sí que es verdad que en ese rango de edad se queda un poco corto.
De hecho, ahora que has hablado de pilates, sinceramente, no todo ejercicio vale. Tiene que tener un mínimo de esfuerzo, de intensidad. Total, porque a veces piensas que con una goma estás estimulando tu dorsal, hombre, lo estás estimulando más que si no la usas, pero que a veces es el calentamiento de un ejercicio de un remo. No te digo que en el remo te metas 120 kilos, pero es que igual tú puedes levantar 27. Pues 27 es más que a nivel de fuerza te estás aplicando mucho más que si solo estás con una goma que te da X. Exactamente, al fin y al cabo, tienes que tener en cuenta tu punto de partida, el momento en el que te encuentras, también tus límites y el peso es importante a medio y largo plazo. Lo que realmente importa en el día a día es la carga interna que te produce esa fuerza externa, esa carga externa, ¿no? Es decir, esos 27 kilos a lo mejor para una persona que acaba de empezar pues les supone un esfuerzo alto. ¿Pero por qué? Porque sus articulaciones no están adaptadas, el músculo pues, no está adaptado, su sistema nervioso tampoco. Entonces, al fin y al cabo, esa carga interna, ¿no? A nivel fisiológico, esa tensión mecánica alta, esa intensidad alta, le va a aportar mucho más beneficio que el propio peso. Total. Segundo aprendizaje del podcast con Rubén, no existen ejercicios imprescindibles. Totalmente de acuerdo con él. Yo veo que cada vez más hay personas que ponen a un ejercicio por encima del resto y piensan que si no lo hacen no estás entrenando. Y eso me parece una absurdez. Le preguntamos mucho por ejercicios básicos o por si la biomecánica era importante a la hora de aplicar fuerza y lo que aprendimos es eso, que no existen ejercicios imprescindibles, que hay que aprender sí que ciertos patrones, ¿no?, de movimiento y que estás estimulando con cada uno de ellos, pero no tanto tengo que hacer este ejercicio sí o sí para mi espalda porque si no, no va a progresar. Para esta sentadilla es imprescindible total. Pero es que me duele cuando... Da igual, es lo más importante que la hagas. No. Yo últimamente también hay personas que consideran que solo vale entrenar con peso libre, sentir ese hierro y que las poleitas, como lo llaman ellos, que me revienta esa palabra, y las máquinas no valen para nada, porque claro, como aíslas tanto el músculo o te focalizas en un movimiento, en un ángulo específico, piensan que no vas a progresar. Entonces, para mí, no, vamos, nada más lejos de la realidad, porque como bien dijo Rubén, no existen los ejercicios, sino las fuerzas. Entonces, cualquier ejercicio, ya sea peso libre, barra, discos o mancuernas, máquinas o poleas, te van a generar una tensión y lo importante es el esfuerzo que apliques en ese ejercicio, no lo que estés utilizando. Y a colación de esto del esfuerzo, el tercer punto, que es falta intensidad en tu entrenamiento. Totalmente de acuerdo. La gente muchas veces va al gimnasio a pasar el rato, que es mejor que no hacer nada. Pero lo que hablamos, lo que te dije antes, no todo el ejercicio vale, tiene que tener un mínimo de esfuerzo para que haya adaptaciones y la gente mejore a largo plazo. El otro día me vino una paciente que tiene problemas en la rodilla y que como recomendación pues se le ha dicho que tiene que trabajar su cuádriceps, cosa que es importante. Pero ella le lleva levantando el mismo peso 4 meses. ¿Eso qué quiere decir? Que su cuádriceps, sí, vale, pero la intensidad que le está aplicando a ese entrenamiento, siempre y cuando no produzca dolor, obviamente, no es suficiente en este caso, porque si estás levantando exactamente lo mismo 4 meses atrás que ahora, es muy probable que tu cuádriceps mida exactamente lo mismo, porque no estás haciendo esa sobrecarga. ¿Por qué? Por esa falta de intensidad. Totalmente de acuerdo, la intensidad es clave porque a mayor intensidad, mayor tensión mecánica. Tensión mecánica, para quien no lo sepa, pues es un mecanismo por el cual se produce la hipertrofia y la ganancia de fuerza. Y hablamos de la intensidad, pero que tampoco hay que ir todas al fallo, porque nosotros aquí estamos abogando también por la salud. Si tú vas todas al fallo, pues vas a producir mucha tensión también, esa tensión mecánica sobre tus tendones, sobre tu articulación, te va a producir dolor y al final vas a dejar de entrenar, lo cual no es muy saludable si se mantiene mucho en el tiempo. Claro, además la intensidad, pues ya lo dije en su día también, es un umbral. Entonces, lo más ideal, lo ideal, perdón, sería moverse en ese umbral. Al fin y al cabo, pues en una escala de 1 al 10, pues mínimo un 7. Del 7 al 10 sería lo correcto. El último aprendizaje de este podcast con Rubén,
Vamos a leer un gallo histórico. El último aprendizaje de este podcast con Rubén es: no hay ejercicios lesivos. ¿Crees que no hay ejercicios lesivos? Sí, totalmente de acuerdo. No hay ejercicios lesivos per se. Un ejercicio que tradicionalmente se considera malo depende mucho también de la movilidad, la capacidad que tenga una persona de mover sus articulaciones, por ejemplo, el rango de movimiento que sea capaz de hacer. Entonces depende de muchos factores. El factor lesional es multifactorial y yo creo que no debería de asociarse a un ejercicio en concreto. Por ejemplo, un caso muy específico es el jalón tras nuca, por ejemplo, o un press tras nuca, un press de hombro tras nuca, ¿no? Detrás de la cabeza, o un jalón tras nuca, tirar hacia atrás, ¿no? Pues se ha relacionado mucho con lesión en el hombro. Y sí, obviamente una persona que no está adaptada a esa movilidad y a esos rangos, a esos grados de flexión de hombro, por ejemplo, sí que va a lesionarse, pero no porque el ejercicio sea malo o sea lesivo, sino porque él no está adaptado a esa movilidad y por lo tanto tendría que centrarse en mejorar su movilidad. De hecho, el otro día Rubén subió un post que decía: no hay ejercicios lesivos, sino falta de fuerza. Y es que es totalmente. El peso muerto es el ejercicio que se suele normalmente etiquetar como ejercicio lesivo, mejor no lo hagas, pero la mayoría de las ocasiones te estás lesionando porque la zona lumbar no tiene la suficiente fuerza, vence normalmente la posición que tienes que mantener y es cuando te haces daño. Entonces, ¿la solución es no hacerlo? No, la solución es adaptarlo e ir mejorando y ganando fuerza. ¿Por qué? Porque el día que tú vayas a agacharte a abrir las vajillas, si tú no has trabajado nunca las bisagras de cadera porque se supone que son lesivas, te va a doler y te va a dar un pinchazo. Y sucede un poco lo que hablamos tú y yo mucho de la fragilización del paciente, de enseñarle que no, es que solo te puedes agachar doblando las rodillas y haciéndolo perfecto. El día que tienes que coger a tu hijo del coche o la maleta está al final del maletero y te tienes que agachar hacia adelante, lo más probable es que si tu cuerpo no está acostumbrado a hacer ese tipo de gestos, trayazo, llamas al fisio, encima no te da cita y joder, qué cabrón. Entonces, creo que es importante esa variabilidad también de ejercicios y no etiquetar algunos como lesivos, sino, como bien dice Rubén, que no es ejercicio lesivo, siempre y cuando esté bien ejecutado, sino falta de fuerza. De hecho, también se ha visto últimamente que tampoco hay posiciones incorrectas o lesivas, sino más bien el mantenimiento de las mismas durante un tiempo prolongado. Cuando hablo prolongado es mucho tiempo. Es decir, estar así media hora o así estar así media hora te va a suponer un problema. ¿Vale? Sí, eso está pues, cambiando. Antes era como hay que estar en una postura pulcra, vamos, perfecta. Ahora se ha visto que la mejor postura es la que dura menos de 20 minutos. Es una frase que se dice mucho. Hombre, mejor que estar así es estar pues, posicionado de una manera más coherente con las estructuras de tu cuerpo, pero que aunque estemos colocados genial, eso me pasa mucho con pacientes, ¿no? Vienen y me dicen: soy informático, ¿qué silla debo comprarme? Una que tenga curvatura lumbar, que a nivel cervical lo tenga apoyado. Y yo, sí, es mejor eso, una silla de Ikea de 10 euros, pero lo más importante es que cada 20 minutos te levantes, te muevas, hagas algo de movilidad, le des a tu cuerpo otro estímulo, que luego tu tiempo libre no sea, venga, pues me voy con los colegas de cervezas, perfecto, pero también métele entrenamiento, métele cardio, otro tipo de cosas. Y este entrenamiento de fuerza, como bien hemos dicho al principio, es la base. Uh -huh.